Bueno, estamos por empezar otra vez el estudio de Romanos. Yo le doy muchas gracias a Dios. He estado meditando en la bendición que ha sido, que es conocer al Señor en primer lugar. El conocer su palabra es una gran bendición. Creo que mucha gente se la pierde. Eh, o sea, se quedan en la superficie, quedan en unos versículos. No otra cosa más que doy gracias a Dios por el amor que ha puesto en mi corazón de conocerlo a Él a través de su palabra. Quisiera orar y voy a leer todo el capítulo 7 de Romanos y luego entrar a algunos comentarios. Padre, te doy gracias. Qué privilegio tan grande tenemos, Señor, de conocerte. Obviamente todos los seres humanos vivos gozan de la vida física, la vida mortal. Señor, pero tu palabra nos dice que vienen y van como el flor del campo que hoy es y mañana desaparece. Señor, al conocerte a ti en este espacio de vida que nos has dado, al recibir de ti la vida eterna, Señor, nos sentimos sumamente bendecidos que tú nos hayas escogido, nos hayas dado el privilegio de conocerte. Y Padre, quisiéramos que tu palabra fuera la que hace eco en nuestro corazón, que hiciera siempre eco, que identificáramos con lo que tú enseñas, que fuera una realidad de nuestra vida, Señor. Gracias por este capítulo 7 de Romanos. Ayúdanos, Señor, a pensar a los que ven este estudio y estudian este capítulo, entender, Señor, que tú nos llamaste no para estar iguales y perdonados, sino perdonados y luego diciendo queremos vivir y ser más como ti, Señor, que ya lo hemos visto en el capítulo 6 muy a fondo, pero sigue el tema del 7. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida transformada por ti, que la gente pueda ver Cristo vive porque Él vive diferente. Te doy gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces Romanos 7, lo leo primero antes de hacer cualquier tipo de comentario. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir al que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. ¿Qué concluimos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley. Pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno.
Pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente. O sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Y yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Con eso concluimos el capítulo 7 de Romanos. Les he ido mencionando cómo en el capítulo 6 de Romanos hay unas declaraciones que a veces sentimos que están hablando de otra persona y no de nosotros. Empezando, no sabes, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Declaraciones que dicen, no saben que el hombre viejo fue crucificado junto con él y ha sido enterrado para que resucitemos y vivamos una nueva vida en Cristo. Y lo pone como una realidad. Espérate, pero en mi vida como que hay problemas. No siempre siento que eso se ha dado tal como está ahí en la Escritura. Y cabe señalar que hay grupos cristianos, o sea, grupos que se apoyarían en la Biblia. Quiero mencionar quizás específicamente, hay un movimiento que todos conocemos como pentecostés o carismático. Y los pentecosteses o los carismáticos creen que hay una segunda experiencia del Espíritu Santo donde uno recibe el hablar, por ejemplo, en lenguas o dones milagrosos, y ya de ese momento vive el Espíritu Santo en uno y uno ya tiene pues una vida diferente, según ellos. Pero hay otro grupo menos conocido que se llaman hermanos de santidad, en inglés le llaman holiness, pero ellos dicen uno no es santificado hasta que recibe el bautismo del Espíritu Santo, y ya desde ese momento uno es santificado y no peca. Y bueno, obviamente este pasaje que estamos viendo choca con esa doctrina fuertemente. Pablo, ellos hablando del choque, Pablo aquí está hablando, nos habla de una lucha con el pecado. Bueno, primero habla de la ley, una parte muy bella que vamos a ver, muy sabia que Dios le había dado, muy atinado, muy bíblico. No es una sabiduría que le voy a dar la vuelta a la Escritura, sino en base a la Escritura. Pero en la segunda parte Pablo habla de una lucha con el pecado. Y esta gente que cree que uno ya recibe, ya sea al momento de convertirse o en una segunda experiencia, recibe una santificación donde uno ya no peca, pues se ven obligados a decir que esto que Pablo está diciendo es un ejemplo. Algunos dicen, él está hablando de su niñez, y efectivamente
hay una parte que él habla de la niñez, que en su momento lo vamos a aclarar, y se acuerdan de la lectura probablemente cuál es. Pero en general no todo el pasaje es de su niñez. Entonces ellos dicen, él está hablando de ejemplo de otra persona y no de sí mismo. Lo único que yo puedo decir de eso es que en el texto no se dice que sea otra cosa más que Pablo mismo. Y hemos visto ya en los 6 capítulos recorridos que a Pablo no le faltan, bueno, bajo la inspiración del Espíritu Santo, no le faltan palabras para decir, les hablo por su humana debilidad, o les hablo como hombres, o en otras partes él dice, alguno de ustedes diría, ¿no? Y en este pasaje él no está diciendo, estoy hablando con un ejemplo, estoy hablando de cómo siente el no cristiano. Creo que es una lucha que Pablo mismo tenía, y vamos a hablar de eso cuando llegamos ahí un poco más. Pero bueno, en cierta forma, no quiero usar la palabra consuelo, que el capítulo 7 sea un consuelo. Consuelo sería decir, no, nos está diciendo que está bien andar ahí medio a veces pecando, medio a veces no pecando. No es el tema del capítulo. Pero el capítulo sí dice, hay una lucha. Entonces más que consuelo, lo que yo podría decir es algo que nos ayuda. Nos ayuda porque dice, ok, esta es la lucha, no eres tú el único en la lucha, no eres que tú seas defectuoso. Esta es la lucha en donde Dios nos puso, y en esa lucha tenemos que salir adelante. Y de vuelta lo vamos a ver ahí. Pero de vuelta, contra declaraciones en el 6, decir, esto ya es un hecho, Dios lo hizo. Y decimos, ¿qué tan real es eso en mi vida? Pero vimos a través del 6 que decía, consideren, actúen, no presenten para esto, presenten para lo otro. Entonces hay cosas en la santificación. La santificación es algo que Dios hace en nosotros, pero a la vez algo en la que Él nos pide y nos invita y nos exige estar involucrados. De hecho, la introducción al 6 era, vamos a permanecer en el pecado para que la gracia abunde. Eso es una acción nuestra. Nosotros, ¿qué hacemos? ¿Permanecemos o no permanecemos? No, pues no hay que permanecer. Muy bien, entonces, pasando al texto, perdón, la larga, pero nos ubica. Una de las cosas que creo que es bien importante, y de vuelta, perdón que lo diga antes de entrar, pero lo primero que él habla aquí, lo vamos a ver en los primeros versículos, es de la ley. Y hay muchos cristianos que dicen, no somos salvos por la ley. O sea, de eso no hay duda. El que anda diciendo, somos salvos por la ley de Moisés, pues está bien perdido, no es cierto. ¿Ok? Y tendrían, sería muy, muy difícil mostrar, pues por la ley de Moisés voy a ser salvo. Es muy claro la Biblia que no somos salvos por ahí. Pero de alguna forma ellos consideran, y vamos a ver una variante, pero ellos consideran, ok, ya eres cristiano, quieres vivir como cristiano, quieres vivir agradando a Dios, cumple la ley del Antiguo Testamento. El cumplir la ley del Antiguo Testamento es tu esfuerzo, y eso te debe de santificar. Ya en el 6 vimos, en el capítulo 6 vimos que no es la ley la que nos santifica, ¿no? Okay. No es la ley, concretamente la ley de Moisés. Pero aquí en Romanos 7, como que todavía Pablo es dado a dar más de un argumento. Entonces aquí nos da otro argumento que yo podría decir, quizás la palabra fatal no es la connotación correcta, pero determinante. Y veamos, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Qué es la ley? O sea, él habla a gente que conoce la ley. Y si no conoces la ley, el leer el versículo obviamente no te da el conocimiento de la ley. Pero si leemos el Antiguo Testamento, podemos ver que la ley, estamos hablando aquí de la ley de Moisés. La ley de Moisés es un acuerdo, es un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Entre Dios y el pueblo de Israel. Y dentro de ese pacto, en muchas ocasiones Dios habla y dice, yo soy, y lo vimos hace 8 días en Jeremías 31, cuando hablábamos precisamente que ya no es por la ley, ¿verdad? Y él decía, quebrantaron la ley, quebrantaron el compromiso. Pero Dios habla de que Él es el marido. O sea, Él da el pacto de la ley, y Jehová dice, yo soy tu marido y ustedes son mi esposa. Y en parte, a veces él habla a la virgen esposa, y cuando los está regañando, la esposa adúltera. Pero se usa muchísimo, no es
Esto es donde yo digo, Pablo, su sabiduría aquí no es inventar algo, sino repetidas veces en el Antiguo Testamento. Como norma, yo soy tu esposo y tú eres mi esposa. Entonces está el pacto de la ley y es un acuerdo, la ley total entre el esposo Jehová y la novia Israel. Entonces, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Okay? ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Y alguno podría decir, ¿a qué se refiere eso? ¿Cómo que solamente en vida? ¿No? Obviamente ya muerto pues no aplica. Pero da un caso muy específico. Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive, el esposo. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Y por ahí en las bodas hoy en día dicen hasta que la muerte nos separe, y podríamos agarrar este versículo. Pero él está diciendo, ella queda, si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Entonces está diciendo, la ley solo aplica durante vida. ¿Okay? Ahora, y la aclaración en el verso 3. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Entonces hay un acuerdo y aquí se entiende que el acuerdo de la ley, la ley de Moisés era la ley entre hombre y mujer. Y bueno, lo tenemos desde Génesis, en el Pentateuco. Acuérdense que los judíos desde Génesis hasta Deuteronomio, los primeros 5 libros, para ellos era la ley. Nosotros como cristianos diríamos, pues es de Éxodo, donde ya se da la ley de Moisés. Pero dentro de ahí la mujer está sujeto al hombre. Pero si el hombre muere, ella queda libre. Si está vivo y se casa con otro, es adúltera. Él muere, ella ya está libre y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Entonces, ¿cuál es la aplicación de esto? Asimismo, hermanos míos, ustedes, y hay una dual aplicación. Asimismo, hermanos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Entonces nosotros, en primer lugar, hablando de muerte, nosotros morimos. Como yo ya morí, yo ya soy otro, morí a la ley, y aquí concretamente la ley de Moisés, ¿okay? Morí a la ley, ¿okay? Morimos a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Todo el capítulo 6, él está diciendo, somos crucificados juntamente con él morimos, participamos de su muerte. Pero dice, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. ¿Okay? Entonces morimos a la ley de Moisés, mediante el cuerpo crucificado de Cristo. A fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Es interesante que tú podrías decir, morí con Cristo la ley era entre Jehová y el pueblo de Israel. Era entre Jehová y bueno, el que seguía, porque había gente no judía que se acercaba y buscaba seguir la ley. Pero él dice, mueres en Cristo, entonces mueres a la ley, que en cierta forma era un pacto con Dios, pero ahora para pertenecer a otro, al que fue levantado de entre los muertos. Ahora creo que son las monjas católicas que dicen, estoy casado con Cristo. Pues nosotros los cristianos aquí lo estamos viendo. A fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos, de este modo daremos fruto para Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Si en el Antiguo Testamento Jehová era el marido con el acuerdo de la ley de Moisés que lo unía a Israel, la esposa, al morir en Cristo Jesús, reconocer yo soy pecador y voy a morir, esa ley, esa muerte me libera de la obligación de la ley, y ahora puedo casarme con otro que no es otra persona más que Cristo Jesús, Dios resucitado de entre los muertos, y ahora pertenezco a Él, pero ya no bajo la ley, ya es otra unión la que tenemos. De este modo daremos fruto para Dios. No puede haber algo más claro
donde Pablo está diciendo, el vivir la vida cristiana con fruto no se hace bajo la ley, sino al pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. Y él es el que dice eso no es la ley, lo contrasta con la ley. No es que yo le dé ese énfasis, está claramente ahí en el texto. Verso 5, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Ok. Aquí Pablo, nada más estaba checando unos versículos adelante. Pablo aquí dice, fue crucificado mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Pablo tiene algo aquí, el ejemplo que puso es, la mujer está ligada al marido mientras él vive, si muere el marido, ella queda libre. Pero en este caso ahora él dice, nosotros morimos, hay una esposa que muere para efectos de la ley, queda libre de la ley, porque murió para con la ley, ¿okay? Pero esa esposa de alguna forma tiene una nueva vida, y en la nueva vida murió a la vida que lo tenía sujeto con la ley, murió porque ahí tenía el pecado, murió esa persona, hay una nueva persona en Cristo, y esa nueva persona en Cristo, es ahora no está, pertenece al que fue levantado de entre los muertos. Entonces le da un poco de giro diferente en ese sentido. Es la esposa la que muere y ahora pertenece al que fue levantado de entre los muertos. Pero bueno, el ejemplo, ahora vamos a dar fruto para Dios. Y él habla, ¿cómo que ahora vamos a dar fruto para Dios? Antes no. Dice, bueno, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba. Y quizás el cuadro correcto de Romanos 7 es que la naturaleza pecaminosa nos dominaba. Y ahora no ha muerto la naturaleza pecaminosa. Nos da una lata y quisiéramos ya no tener nada que ver con él, pero ahí anda todavía. Okay. Pero aquí él hace un contraste cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba. Las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Acuérdense, hacia el final del 6, ¿verdad? Hay un fruto para vida eterna y un fruto para muerte. Pecado es fruto para muerte. Y les decía, esto es para cristianos. Entonces él dice que cuando estábamos, nuestra naturaleza pecaminosa nos dominaba. La ley, los que estaban bajo la ley de Moisés, la ley no quitaba el poder de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa nos dominaba. Las malas pasiones en nosotros, pero dice, la ley nos despertaba, que la ley nos despertaba. Entonces tenemos una naturaleza pecaminosa que nos domina. Viene la ley, que más adelante él va a decir es justo, santo, bueno. Pero viene la ley, pero como esa ley le estamos pidiendo a un pecador, a uno que es dominado por su naturaleza pecaminosa, sigue esta ley, tiene el efecto contrario. La ley despierta en nosotros pasiones que actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. De vuelta, toda la santificación, y esto es muy afín, es punto menor para el creyente, pero la filosofía griega tenía que ver con el bien, el mal, el cuerpo, el no cuerpo, el espíritu. 6 y 7 y 8 de Romanos están hablando, y lo vimos en el 6, cuerpo mortal, el cuerpo de pecado, ¿verdad? Y Dios va a vivificar el cuerpo mortal. Aquí dice, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo. Ahí entiendo, o quiero entender, y deben entender, creo, cuerpo mortal, cuerpo físico. Entonces la ley hacía que la naturaleza del pecado llevaba la acción a los miembros de nuestro cuerpo físico. Por eso en el 6 él decía, no presentes tus miembros como obras de injusticia, sino presente tus miembros a la justicia, presenta los miembros a Dios. Pero la ley, despertaba ante el hombre pecador, llegaba la ley, ¿no? ¿Qué hace un criminal con la ley? Le busca la salida, le busca dar la vuelta, busca ver si hay una forma en que inclusive le facilite hacer sus cosas que él quiere hacer, sus injusticias.
Pero entonces la naturaleza pecaminosa dominaba. Entonces la ley en vez de no tenía un poder para cambiar a uno. Entonces despertaba pasiones y dábamos fruto para muerte. La ley entonces solamente al pecador pues le era como una nido de abejas y llegaban a un palo y se agitaban todavía más. Pero bueno, en el verso 6, pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, que hemos muerto con Cristo a la ley, al morir al que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley. Libres de la ley. Entonces Pablo está diciendo la santificación, la vida donde no permanecemos en el pecado, es una vida libre de la ley. Hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Contrasta la ley con el Espíritu. Ahora ya no es la ley externa que llega y todavía dominados por la naturaleza pecaminosa y despierta todo eso, sino ahora es el Espíritu, el nuevo poder que nos da el Espíritu. El Espíritu está dentro de nosotros. En vez de dominar una naturaleza pecaminosa, hay un poder del Espíritu que está en nosotros y no por medio del antiguo mandamiento escrito. El mandamiento escrito antiguo, pero ahora que no nos daba poder, nos dictaba qué hacer. Pero el Espíritu es el que nos da poder para vivir diferente. El Espíritu ahora, en vez de la naturaleza pecaminosa dominando, el Espíritu nos da poder. ¿Okay? Entonces la santificación, si a una sola cosa aprenden, o como decía por acá un pastor, ¿verdad? Si ya se van a dormir en el mensaje, aprendan esto antes de dormirse, ¿no? Pero bueno, yo sé que no se van a dormir, pero aprendan esto, no somos santificados por la ley de Moisés. Regresar a la ley de Moisés no nos santifica, no es bíblico, ¿okay? Ni en el Antiguo Testamento, como vimos hace 8 días, Jeremías 31:31, haré un nuevo pacto que no es como el pacto que hice con sus antepasados cuando los saqué de Egipto. Entonces no es bíblico ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Pero bueno, verso 7, ¿qué concluimos? ¿Que la ley es pecado? O sea, Pablo ve un resultado de tomar un hombre pecador y aplicarle la ley, y el resultado es pésimo. El resultado es que el pecador se vuelve más pecador. Entonces dice, ok, ¿qué concluimos? ¿Que la ley es pecado? Al pecador le agregamos la ley y sale peor. ¿Que la ley es pecado? Y dice, no, de ninguna manera. Okay. De ninguna manera la ley es pecado. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado, si no fuera por la ley. O sea, la ley llega y dice, esto es pecado. Okay. A un hombre, de vuelta, dominado por la naturaleza del pecado, y llegan y dicen, este es pecado, ¿qué hace ese hombre? ¿Cuál es la reacción? ¿No? Entonces la ley, sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Muy interesante el mandamiento que él pone. Ahora, obviamente nosotros los cristianos estamos acostumbrados a los 10 mandamientos. Para el judío había 600 mandamientos. Pero dentro de esos 10, de no codicies es muy bueno, porque el no matarás es externo, no le das en la torre a otro ser humano. No robes también es externo, le quito una posesión, ¿no? No adulterarás es una acción externa de tener una relación sexual con su esposa o su esposo. Esas son cosas externas. Pero ya cuando llega el mandamiento y dice no codicies, habla del corazón. La codicia es en el corazón. Qué bello esto, porque vemos que Dios desde el Antiguo Testamento, bueno, y desde siempre, está diciendo desde Caín, si ven lo que le dijo a Caín, qué es lo que tienes en tu corazón, qué es lo que quieres hacer, ¿ok? Entonces, pero esta ley de codicia es el que él escoge para mostrar el ejemplo, cuál es lo que pasa con el pecador, cuando viene la ley, ¿no? ¿Okay? Que la ley da a conocer el pecado. Entonces, por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pues hay gente que codicia y no sabe de leyes o de moral o de cosas cristianas, no tanto de moral, pero cosas cristianas, y dice, no, pues lo más natural es codiciar. Desde bebé
Un bebé, una de las primeras palabras que aprende en español es mío, mío, ¿no? Y el niño no es que siempre tengan su juguete en la mano, a veces tienen el del niño de junto, ¿no? Y lo agarran y es mío, yo quiero tener eso. Ellos no saben, pero llega la ley y dice, no, eso es codicia y eso es malo. Entonces digo, ay, es pecado. Pero el pecado, ¿qué hace el pecado? O sea, la ley da a conocer esto está mal. El pecado, ¿qué hace? El pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Ahora, déjame, aquí es donde podríamos decir, Pablo está hablando a lo mejor de una etapa donde pasa desde de su niñez, de quizás el no conocer, a pasar a conocer, ¿no? O sea, porque dice, sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Entonces, como que está hablando de un ejemplo, de un caso de no entendimiento de la ley, a lo mejor de su niñez. Creo que empezó a aprender a temprana edad. Pero aún como joven, a lo mejor oyó el reglamento, la ley, y hasta después cuando medita en él, dice, ah, sí, esto es codicia, ¿no? Entonces, honestamente, en esta parte sí podemos decir, Pablo está hablando de un cambio con la ley desde niño y cómo tuvo ese efecto. Estoy de acuerdo, aquí, ¿ok? Y dice que ocurre. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. O sea, un hombre que es pecador y le dice, no debes de codiciar, empieza a justificar su codicia, ¿no? Pues es que yo también merezco, ¿entiendes? Ya, en vez de llamarle codicia, él ya empieza a codiciar. Inclusive, empieza a codiciar el decir, no soy codicioso. El obtener la justificación, es decir, no soy codicioso, no tengo codicia, pero sí a la vez está codiciando, ¿no? Entonces, despierta codicia. No quiero esas cosas, no tengo derecho. Empiezo a tratar de justificar la codicia, despierta. En vez de quitar la codicia a un hombre pecador que le gusta codiciar, llega la ley, eso es pecado. No, él deja de codiciar. Ah, no está la ley, voy a dejar de codiciar. Pues a lo mejor por un ratito, pero después él está diciendo, justificando, y no, yo tengo derecho a esto, lo otro, y no es codicia. Pero bueno, entonces el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Bien, a lo mejor Pablo ahí está hablando de una evolución en su vida, donde no conoció la ley y ya llegó a conocer la ley. ¿Ok? No le vamos a poner edad, pero un progreso en su vida. Y es lo que dice en el 9, verso 9. En otro tiempo, yo tenía vida aparte de la ley. No nos especifica el tiempo. En otro tiempo. ¿Okay? En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley. Pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Entonces, al ir conociendo, pasar de la vida aparte de la ley, empezar a volverse serio con el mandamiento, darse cuenta, cobró vida el pecado y yo morí. Y básicamente la ley ahí le empezó a decir, ¿sabes qué? Estás muerto en tus pecados. Tienes pecado. Y la ley no le ayudaba a quitar el pecado. Entonces, morí con la ley, ¿no? Y el verso 10, entonces, se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte, ¿no? Conozco un amigo rico, no creo que escuche el video, un buen amigo y buen hermano en Cristo. Pero, por ejemplo, una vez él me dijo, no compres un seguro de vida, eso, no. Yo lo que hago, dice, de repente agarro y compro, en Estados Unidos tienen algo que se llama CD, certificado de depósito, y yo de repente cada rato agarro, compro un CD, un certificado de depósito de $50,000 y lo pongo ahí. ¿Para qué andar con eso del seguro de vida, no? Entonces, un excelente consejo, excepto que yo jamás, creo que una vez en mi vida he tenido disposición de $50,000, una sola vez. Entonces, no se aplica. Y así la ley, haz esto. Ay, sí, pero ¿cómo, cuándo, de dónde agarro para hacer eso que es la ley? Entonces, la ley debería haberme dado vida
pero como yo soy pecador, pues me llevó a la muerte. Es lo que está diciendo Pablo. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento. El pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Quisiera, y es un poquito quizás agregar o entender más allá del texto, pero una forma en que el pecado me puede engañar, es decir, no, esto, regresando al ejemplo de codicia, esto no es codicia porque tienes derecho a un buen auto. Esto no es codicia porque pues tu esposa te trata mal, etcétera, ¿no? Empieza a justificar. Entonces la ley, o sea, lo que hacen los abogados, ¿no? La ley dice A, B, C, D, pero no mencionó el caso G. Y mi cliente entra en el caso G y está libre de la A, F. O sea, le buscamos la salida. Entonces, la ley, ante el hombre pecador, buscamos engañar y decir, no, y por ejemplo, conocí a un hombre judío que estaba estudiando la Biblia, judía, y él me dijo, la razón que estoy estudiando la Biblia es para saber cómo puedo divorciar a mi esposa y estar justificado. Pues de qué le estaba sirviendo la ley. O sea, era un buen ejemplo de un pecador que le aplicamos la ley y lo único que busca ahí es engañar, buscar una salida, engañarse a sí mismo, salir, pero dice, y por medio de él me mató. O sea, la ley, le vamos a buscar esa salida y a los 15 minutos decir, ok, sí me divorcio, ok, sí voy a codiciar el coche, lo que sea. A los 3 minutos el mismo ley llega y dice, no, ya ves si eres adúltero, no, ya ves si eres codicioso. O sea, la misma ley que de repente con nuestro sentido de pecado, naturaleza de pecado, nos está condenando, de repente llega y nos engaña, ¿no? Y nos mata, ¿ok? Bien. Entonces, conclusión en el verso 12. Concluimos pues que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿hay algún problema con la ley? No. Concluimos pues que la ley es santa, que el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahora, aquí cabe algo muy importante, hermanos. Vamos a, obviamente, Pablo sigue, pero a la luz de lo que nos estamos ahora en el cristianismo, cabe señalar esto. Yo mencionaba que había gente que decía, que nos dice, ya eres salvo, no eres salvo por la ley, pero ya que eres salvo por gracia, quieres ser santificado, cumple la ley. ¿Okay? Esa es y Pablo está diciendo, no es cumpliendo la ley. La ley no te santifica. ¿Okay? Y me estoy acordando, creo que era el verso 14 del capítulo 6, que vimos hace 8 días. Que pues vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Está diciendo que no estamos bajo la ley. La ley no nos santifica. Pero es bien importante este versículo 12. Concluimos pues que la ley es santa, y que el mandamiento es santo, es justo y es bueno. ¿Por qué digo que es importante este versículo? Porque hay algunos hermanos que dicen, no, lo que pasa es que la ley hay que modificarla, o sea, hay que cambiarla, hay que, y de hecho hay hermanos que dicen, de los 600, y no me acuerdo si son 613, 614 mandamientos que cuentan por ahí los judíos, y ellos en primer lugar dicen, vamos a tirar todos y nada más quedarnos con los 10, ¿no? Y todavía del 10 vamos a cambiar el que dice, guarda el sábado, y de alguna forma vamos a dar la vuelta y decir, guarda el domingo, ¿no? Ok. Y dicen, vamos a ponerle otras reglas. A lo que quiero llegar es, hay hermanos que dicen, vamos a hacer una mejor ley. Vamos a hacer una mejor serie de reglas para que tú seas santificado. Le vamos a decir a las hermanas, hermana, el collarcito hasta acá, porque no va a ser que un hermano con el cuello lo anden seduciendo. Y las mangas hasta por acá. Y empezamos, decimos, vamos a hacer una mejor serie de reglas. Y eso te va a llevar a la santificación. No era una falla de la ley. No es que vamos a hacer una mejor serie de reglas. La ley es santa. El mandamiento es santo. Es justo. Es bueno. Pablo sería el primero en decirte, no vas a poder hacer una mejor ley. Era un judío. Creció en esto, nació en esto. La ley es buena.
¿Ok? ¿Queda claro? Si la ley no nos va a santificar, un parche a la ley menos, ¿no? Un ley de Moisés más otros reglamentos que yo le voy a poner, no tampoco. No son reglas lo que nos va a santificar. No es esa ley buena, santa, justo y bueno, ni es otra ley que nosotros inventemos que no va a ser ni tan santo, ni tan justo, ni tan bueno como el de que Dios mismo dio en el Antiguo Testamento a Moisés. Espero que quede claro. Bien, pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. O sea, lo bueno, la ley es bueno, se convirtió lo bueno en muerte para mí. Por ejemplo, la ley, hemos estado leyendo yo y mi esposa el Antiguo Testamento juntos, un poco cada día, y dentro de ahí venía el maná, y el maná pues era buenísimo, ¿no? Mientras lo tenían el día, pero si lo querían guardar, se pudría, ¿no? La ley se convirtió de bueno a muerte, y Pablo todavía dice, de ninguna manera, o sea, enfatizando, el problema no es la ley que es bueno, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí, de ninguna manera, más bien fue el pecado, lo que valiéndose de lo bueno, o sea, el pecado, más bien fue el pecado, lo que valiéndose de lo que es bueno, la ley, me produjo la muerte. Ocurrió así, para que el pecado se manifestara claramente. O sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Entonces, la ley produce muerte, el pecado aprovecha la ley para producir muerte en mí, para que se manifieste claramente lo extremadamente malo que es el pecado. Y quizás nosotros, hombres modernos y aún cristianos modernos, quizás no fallamos en no entender lo extremadamente malo que es el pecado. ¿Okay? Pero Pablo dice eso hace la ley. Que quede muy claro, hermanos. La ley hace eso. Nos muestra lo extremadamente que es el pecado. Hay hermanos, y déjame hacer un paréntesis aquí para aplicar esto un poco al día de hoy. Hay hermanos que dicen, necesitamos usar la ley para mostrarle a la gente que son pecadores. Hay un problema con eso. Hay un problema con eso. Y es que el oyente, o sea, el no cristiano, el que no conoce la Biblia, cuando nosotros llegamos decimos, ¿le sigues tú los 10 mandamientos? Si eso solamente se lo damos, ¿me entiendes? Una conversación de 5 minutos, de 10 minutos, y le decimos, sigues en los 10 mandamientos, no robarás, no. y no pasamos de ahí, que en algunas conversaciones sí van a pasar, y hay otros que por esa misma forma de llegar y dicen, y esto ya lo he oído, ya no nos escuchan, se alejan o no terminan, se quedan con la idea que estamos predicando, cumplen la ley para ser salvo. No sé si me explico. ¿Okay? La ley demuestra extremadamente que es el pecado. Pero si nosotros vamos a los no cristianos y le decimos, eres pecador, bueno, para ejemplo, hermanos, defensa lo que estoy diciendo, si nos regresamos en Romanos, vemos que Pablo usó primero, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. La conciencia humana, teniendo en su conciencia esto, no sigue lo que es su conciencia. Bien, entonces esto es extremadamente que es el pecado. Por eso yo no soy empezar a hablar a la gente, si cumple los 10 mandamientos te voy a mostrar que eres pecador y luego te doy el evangelio, porque doy la entrada, doy la introducción, es decir, te estoy trayendo la religión de siempre, una serie de reglas y las debes de seguir, y hasta ahí. Y de vuelta, muchos no van a seguirnos escuchando y nos quedamos en esta, ¿no? Pero bueno, y de vuelta, ¿por qué? Porque Pablo no lo predicó así, Jesús no lo predicó así, o sea, no es el evangelio de la Biblia el predicar, claro, podemos ir al joven rico y algunas personas que le llegaban a Jesús y le preguntaban, pero ellos llegaban diciendo, cumplo la ley, y él les decía, no lo estás cumpliendo. Pero bueno, simplemente mi opinión, ¿no? Por lo que valga ahí. Romanos 7:14.
Sabemos en efecto, y a lo mejor no vamos a terminar el capítulo hoy, sabemos en efecto que la ley es espiritual. Veíamos ahí lo que decía santo, bueno y justo. Pero dice, la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. ¿Okay? Ahora, aquí podemos decir, Pablo está hablando en tiempo presente, no está diciendo hubo un tiempo, sino está hablando en tiempo presente. Aquí es donde algunos hermanos están hablando, ejemplo, de otra persona, de otra época de historia, y creo que está hablando de lo que él vive hoy. ¿Okay? Y en un momento voy a hacer un comentario para explicar qué veo yo, qué siento que él dice, ¿no? Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Imagínense si el apóstol Pablo está vendido como esclavo al pecado, ¿yo dónde quedo? ¿Tú dónde quedas? ¿Dónde quedamos? ¿No? Pero el verso 15, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Okay. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es bueno. El ejemplo que les quiero dar en esto, donde Pablo decía, siento que peco, les quiero dar este ejemplo. Alguno de ustedes, desde hace 8 días que tuvimos el otro estudio, alguno de ustedes está dolido, preocupado, porque tocó mal una nota en el violín. Y bueno, no conozco a todos los que ven o van a ver este video, más bien de los que lo van a ver, pero creo que ninguno toca violín y probablemente no están preocupados porque tocaron mal una nota en el violín los últimos 8 días. ¿Saben quién está preocupado y se siente horrible porque tocó mal una nota en el violín la semana pasada? Los mejores violinistas del mundo. Los mejores violinistas del mundo que están toque el violín. ¿Se acuerdan? El nombre fue en la página 15, a la mitad de la página, 3/4 partes de ese renglón. La nota me salió un poco más corto que lo debía, un poco más abajo, etcétera, ¿no? Pablo, al preocuparnos más para servir al Señor, ¿okay? Ese pecado que está ahí, lo sentimos, somos los que nos preocupa. Y ese pecado nos pesa, y eso es lo que Pablo está compartiendo aquí. ¿Okay? No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Entonces Pablo aquí lo que está diciendo es, yo encuentro en mí una naturaleza pecaminosa. Okay. Encuentro algo en mí, lo explica. Y dice, pero lo primero que dice es, la ley es buena. La ley es buena. Okay. Porque hay cosas en mí que no deben de ser. Hay cosas en mí que yo debo de ponerles un reglamento. Hay cosas en mí que yo debo de buscar que no salgan, que no tengan cuerda libre, ¿no? Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. El pecado que habita en mí. Entonces Pablo está hablando aquí que hay un conflicto. Hay una naturaleza de pecado en el hombre. Y esa naturaleza de pecado le hace hacer lo que él no quiere. Okay. Si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. En el 6 hablaba él del cuerpo de pecado. El cuerpo mortal era físico, y cuerpo pecado, esta idea de pecado. Y aquí habla, el pecado que habita en mí. Que este mismo que nos llevó a decir, ¿no saben todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pero aquí él dice, ¿sabes qué? He sido bautizado en su muerte, pero todavía hay un pecado que mora, que habita en mí. Y él está diciendo, al querer hacer yo una cosa, y aquí tendríamos que darle un poquito la idea racionalidad, o sea, a lo que quiero, lo que deseo, lo que determino en mi mente. Okay. No hago lo que quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Y bueno, el verso 15, pues no hago lo que quiero, eso es la racionalidad, una determinación. Quiero esto y encuentro que hay un pecado que mora en mí.
la santificación y el buscar la santificación, y no lo vamos a terminar este estudio Dios mediante en el siguiente. La santificación es algo que Dios está obrando en nuestra vida, como hemos venido viendo capítulo 6 y lo que vamos aquí del 7 en nuestra vida, pero no va a ser perfecto hasta que Dios llega y redime nuestro cuerpo. Lo vamos a ver en el 8. Pero Pablo entonces aquí está diciendo, encuentro que el pecado mora en mí. Y dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa. Entonces Pablo habla, mi naturaleza pecaminosa, mi hombre de raciocinio, y eso no es decir que el cerebro siempre es santo, el pecado empieza en nuestra mente. Pero hay una parte donde, pensándolo bien, yo quisiera servir a Dios, el hombre racional. En mi naturaleza, pero entonces Pablo distingue de la naturaleza pecaminosa, habla de su cuerpo mortal, lo físico, que eso ya nos dijo, lo puedo presentar aquí a lo bueno, lo puedo presentar acá a lo malo, es llevado o presentado de un lado o de otro. Pero él está diciendo, yo sé que en mí, y aclara, es decir, aclaro, en mi naturaleza pecaminosa. Entonces él dice, yo soy cristiano, Cristo murió por mí en la cruz, nací de nuevo, morí con Cristo en la cruz, ¿ok? Pero en mí yo tengo todavía una naturaleza pecaminosa. Y el hombre, el camino a la santificación es reconocer, tengo una naturaleza pecaminosa, ¿ok? Y ahí nada bueno habita. Tengo una naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Déjame hacer un paréntesis para enfatizar esto. Una vez, y creo que es una práctica, nosotros cristianos caemos en el peligro de presentarnos como mejores que los demás, ¿no? Simplemente decir, yo soy cristiano, mucha gente dice, ay, él se cree muy bueno, ¿no? Y una vez yo en una cita de negocios, y bueno, para mí el predicar en una cita de negocios no es algo raro, o sea, hay una sola persona, el que hace negocios y también el que cree en Cristo. Pero después de la comida estamos cruzando la calle, hay una persona, de vuelta no me acuerdo ni quién ni exactamente el cómo metí eso o se metió eso en la conversación, pero yo le dije, yo soy cristiano, y sí le vi una cara como si, ¿quién te crees que eres, no? Pero entonces yo sentí en ese momento, y creo que es lo que está diciendo ahí, y yo le dije, ¿sabes por qué soy cristiano? La razón que yo me he acercado a Cristo para ser cristiano es porque sé que soy un hombre que tiene mal y necesita redención. No sé si queda claro. Pablo aquí lo está diciendo, ¿okay? Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. El cristiano debe de buscar activamente en acción, en oración, en la palabra, en su vida, en su contacto con los demás creyentes y con los no creyentes, debe de guiar y formar eso. Decir, yo quiero vivir agradable al Señor, necesito vivir tomado en cuenta que tengo una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Por eso no voy a llevar a una amiga a las 2 de la mañana en autopista a otro lado, porque aunque todo según muy bueno, pero bueno, por ahí en mí hay una naturaleza pecaminosa. No hagas eso. No sé si queda claro, ¿no? Por eso también Pablo decía, no lo presentes acá, preséntalo acá. Entonces, Pablo aquí está diciendo, yo sé que en mí, Pablo, el apóstol que escribe el libro de Romanos, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Entonces, el buscar la santificación, Cristo que decía, perdónanos nuestras ofensas, ¿okay? Como una oración, ¿okay? Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Aunque yo quisiera vivir perfecto, y muchas veces como cristianos Dios nos da una gran victoria, y podemos decir, eso que antes me daba tentación, ya no me da tentación, y de repente, paz, por ahí sale, como en los accidentes automovilísticos que estamos cruzando y no vimos el coche que venía a 80 kilómetros por hora del lado izquierdo. Así de repente estamos diciendo, paz, vino otra vez esa tentación, vino otra vez esa cosa. Digo, ay, sigo siendo pecador, ¿no? Y Pablo, por eso dice en el verso 19, de hecho no hago, bueno, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y eso ya lo ha dicho y lo está repitiendo. Y dice, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces Pablo queda muy claro que hay un pecado, una naturaleza pecaminosa que habita en él. Hay un hombre que desea servir a Dios. Ahora,
una cosa importante ahí. Pablo está diciendo, yo quiero servir a Dios. Y tiene esta lucha con el pecado. Hay gente que se llama cristiano. Y son cristianos, digo, no les quito el que sean o no cristianos. Pero hay gente que como cristianos no han hecho una determinación de decir, yo quiero vivir santo delante de Dios. Si Pablo, que dice, no hago el bien que quiero, ha hecho una determinación de yo quiero servir a Dios, no quiero ir al pecado, no quiero servir al pecado, ¿qué le va a pasar al pobre cristiano, hermano o hermana, no importa sexo o edad, que dice, bueno, yo gracias a Dios que me salvó y no sé qué tan santo quiero ser? Pues se lo va a llevar el tren, ¿no? O sea, la naturaleza pecaminosa, ¡pum!, va a hacer lo que dé la gana con él. Pablo, al decir yo quiero servir a Dios, encuentro, de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces Pablo, de todo lo que está enseñando de santificación, dice, encuentro que el mal está en mí. Llevo años sirviendo al Señor, encuentro que el mal está en mí. Y el verso 21, así que descubro esta ley. Cabe señalar aquí que la palabra ley ahí no es ley de Moisés ni otra ley, sino eso quizás se podría traducir mejor como principio. Descubro este principio, esta forma en que las cosas funcionan. Encuentro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Entonces somos un ser íntegro. Dentro de ese ser íntegro está el hombre que ama a Dios, que quiere hacer el bien, pero por ahí está todavía la naturaleza pecaminosa. Por ahí está todavía el mal. Verso 22. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. En lo íntimo de mi ser, Señor, quiero hacer el bien. Me deleito en la ley de Dios. Okay. Pero me doy cuenta, y aquí hay algo muy interesante, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. Okay. Miembros de su cuerpo. Y aquí, miembros físicos. Y está hablando del cuerpo físico, lo que podemos decir el cuerpo mortal. Okay. Que de alguna forma en el 6 él decía, y yo les di esa idea, los miembros físicos mortales no son ni santos ni pecadores en esencia. ¿A qué los voy a aplicar? Okay. Eso lo va a ser la clave. Okay. Y aquí, pero aquí él está diciendo, no sabes qué, como que está dentro, como que un pequeño gancho dentro de lo físico, está enganchado ahí el pecado, está enganchando en alguna forma, y con lo que él ha dicho, no fuera de nuestro control, o sea, sigo siendo responsable de qué hago con mis miembros. Pero fíjense en lo que dice, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. Aquí de vuelta, ley es principio o forma de operar, que es la ley o principio o forma de operar del pecado. Entonces él dice, el pecado ahí está como que hace cuenta una infección, una impurificación metido, pero en lo físico. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Pablo está diciendo, mi mente entiendo las cosas de Dios, hago la determinación de seguir a Dios. En lo físico está todavía por ahí la ley del pecado, el principio del pecado enganchado con lo físico. Su conclusión en el verso 24. Soy un pobre miserable. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Ahora, si sacáramos esa sola frase y no conociéramos más de Pablo, o una persona que anduviera por la calle diciendo, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Cuerpo físico, ¿verdad? Lo tiraríamos a loco, ¿no? Pero dentro del contexto se entiende perfectamente bien. Soy un pobre miserable. ¿Por qué miserable? Quiero hacer una cosa y no logro llevar a cabo al 100% lo que yo quisiera hacer. Entonces la vida cristiana aquí, y con una preocupación por la santificación, no es necesariamente muy agradable. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Aquí cuerpo mortal concluye que es el cuerpo físico, pero dice el cuerpo físico, el cuerpo mortal tiene enganchado el principio del pecado, el principio de la naturaleza pecaminosa, como que está enganchado ahí, ¿okay?
y soy miserable, pobre miserable. Okay. Entonces, ahí el cristiano en cuestión de santificación, si nos acordamos a Romanos 5.1, como algo ya hecho, ya terminado, él decía, habiendo sido justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Pero aquí, en vez de llegar a eso, dice, soy un pobre miserable, ¿quién me va a librar de este cuerpo mortal? Todavía sigue una lucha a nivel de santificación. Entonces, entendemos que la justificación ha sido en el pasado una vez, ya está terminado. La santificación es una lucha continua. Y cuando digo lucha no es que estamos en la lona a la mitad del tiempo y de pie a la mitad del tiempo. Pablo está diciendo, yo busco seguir al Señor, pero todavía soy imperfecto, todavía en mí está la naturaleza de pecado, todavía está pecado en mi carne. Y eso me molesta, y eso me hace no estar de acuerdo, muy agradable conmigo mismo delante de Dios. Y reconoce que tiene que ver con su cuerpo mortal. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y la respuesta no lo vamos a tener hasta en el capítulo 8, Dios mediante el próximo estudio. Pero él ya empieza al pensar en lo que él va a exponer como quién le va a librar de ese cuerpo mortal, ¿ok? Y librará es futuro, ¿ok? Empieza a dar gracias a Dios y dice, gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Okay? Entonces, ¿quién me va a librar? Pues gracias a Dios, que sí me van a librar de este cuerpo mortal. Gracias a Dios que me van a quitar el pecado que habita en mi cuerpo mortal. Gracias a Dios por medio de Jesucristo. Todavía nos ha dado los pormenores, los detalles, pero él ya está diciendo, ok, esto es gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, voy a ser liberado, tiempo futuro, del cuerpo mortal. En conclusión, ¿cómo está él en santificación en esto? En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios. Ahora, aquí viene la gran prueba, ¿no? Yo también aquí diría no la ley de Moisés. ¿Por qué? En base al 6.14, en base a todo lo que vimos del 7, ¿no? Y morimos a la ley, ya no estamos sujetos a esa ley. Entonces aquí la ley de Dios ya no es la ley de Moisés, es los principios de Dios, ¿okay? Las enseñanzas, lo que Él quiere hacer, el poder del Espíritu en mí, ¿okay? Yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeto a la ley del pecado. Entonces hay este conflicto y no es muy agradable, me hace miserable, pero hay una liberación futura, me va a librar de este cuerpo mortal. ¿Okay? Y creo que ahí terminamos entonces capítulo 7 de Romanos. Queda inconcluso el tema, hasta no tener el 8 vamos a tener la respuesta total. Señor, te damos gracias por el capítulo 7 de Romanos. Ya se adelantaron aquí mi amigo y pues no necesito saber si le culpo a Marcelo o a Lorena, pero bueno, hay una cita de 1 Timoteo 8:11, la verdad no sé ese texto de memoria, entonces mejor lo voy a buscar, si me dan un minuto voy a buscarlo.